Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes. Nos encontramos aquí en esta tarde reunidos, continuando pues con nuestro workshop. Es importante que tengamos en cuenta, todos los que estamos aquí, que las actividades las estamos realizando y socializando a través de nuestro Padlet. Y también hablaba que día de la importancia como de hacer sentido un poco a los términos que les colocamos a estas reuniones. En términos de esto, pues recordamos que un workshop es un taller interactivo. El nombre, digamos, de la actividad ha venido cobrando fuerza, sobre todo en estas épocas de pandemia, en donde para el caso de la Universidad Surcolombiana nos estamos reuniendo a partir de la semana pasada. Hemos realizado unos talleres previos que terminan mañana. En la noche de mañana vamos a hacer una actividad tipo test, en donde vamos a tener la oportunidad de socializar algunas ideas que tienen pues algunos de nuestros compañeros, profesores, que son ideas que ellos piensan, que todos pensamos que pueden transformar la educación. El día jueves, entre las 8 y las 10 de la mañana, tendremos la plenaria, la primera sesión de talleres. Y el día viernes, desde de 10 a 12, vamos a hacer el balance de los proyectos, las propuestas de investigación que se financiaron desde la Facultad de Educación y el Centro de Investigación en este año. Y en las horas de la tarde, de 2 a 4, vamos a tener la segunda sesión de talleres. Luego entonces hacemos una pequeña plenaria y un acto breve de cierre, digamos, de esta primera parte. Este workshop con todo su contenido esperamos que termine con la formulación de la agenda de investigación de la Facultad de Educación, obviamente desde el centro, para el año 2021. Este lanzamiento, pues hasta ahora lo hemos programado para que sea el 2 de febrero del 2021. En la tarde de hoy, pues tendremos a los profesores Elias Francisco Amortegui. Yo pues realmente siempre me meto en un complique tratar de presentar al doctor Elías. Entonces yo solamente quiero decir que el doctor Elías es el director general de investigaciones de la Universidad Surcolombiana, es profesor del programa de licenciatura en Ciencias Naturales. Desde allí hemos podido ser todos testigos de la calidad de su trabajo, pero sobre todo algo que necesitamos en estas épocas, y es un maestro que eduque a partir de su ejemplo. Entonces, si algo queremos describir del doctor Amortegui, quedándonos como siempre cortos, es su gran calidad personal y el ejemplo con el que guía a sus estudiantes. Entonces, ver los productos que muchas veces obtiene no solo él, sino que también obtienen los estudiantes miembros de su semillero Encina y su grupo interinstitucional Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias. Quería también presentar, con él va a estar el profesor Jonathan Andrés Mosquera, y también lo mismo, me metería en un lío si trato de decir varias cosas, pero me parece muy importante comentar que muchos de nosotros conocimos a Jonathan siendo un estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Naturales, miembro de un semillero. Y entonces él era un entusiasta semillerista, presentando sus proyectos. De allí pues escaló a tener su beca para poder hacer sus estudios de maestría, luego entonces también sus estudios de doctorado, y pues no se ha quedado corto en logros a pesar de su corta edad. También me parece muy interesante traer a colación que dentro de estos temas pendientes de los que nosotros hablamos para la educación, entonces el doctor Jonathan, al igual pues que el doctor Elías Amortegui, se han dedicado a trabajar temas que tienen que ver con la educación para la salud y el manejo de las emociones en la formación de profesores. Entonces, yo no sé, yo como siempre digo, me he quedado bastante corta,
Pero pues quiero cederles la palabra, si quieres primero a ti, Jonathan, y luego al profesor Elías, para que posteriormente puedan empezar a hacer su presentación. Martica, muchas gracias por tu presentación. Efectivamente, gracias a la Facultad de Educación, una facultad que, como tú lo has dicho, me vio crecer, me sigue viendo crecer y seguirá viendo crecer en muchos aspectos. Agradecer a cada uno de los que están conectados en estos momentos a través de Google Meet y por supuesto a través de las plataformas por las cuales se presta esta interacción tan importante, tan interesante. Como lo ha dicho la doctora Marta Cecilia Mosquera Urrutia, pues precisamente efectivamente soy docente actualmente de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Hago parte del grupo de investigación Conocimiento Profesional de Profesor de Ciencias, y este grupo de investigación efectivamente ha tenido unas características muy interesantes, porque cuando en el 2013 empezamos con la idea, nos empieza por allá con un grupo de colegas, con 7 compañeros más, éramos 8 estudiantes de pregrado en ese entonces, que decidíamos y pensábamos en la necesidad de un grupo de investigación y un semillero específicamente para nuestra región en didáctica. Y precisamente la profesora Marta ha sido coequipera de ese acompañamiento de todo el proceso que hemos logrado hacer, y hoy por hoy hemos tenido unos muy buenos frutos en virtud de, como ya lo he dicho, seguir posicionando nuestra universidad, seguir posicionando nuestra Facultad de Educación, y sobre todo seguir haciendo esas cosas con la mejor de las intenciones, la mejor de las proyecciones. Y hoy por hoy es lo que pues, nos sigue trabajando en educación afectiva y en otras vertientes tan importantes de esa humanización de la ciencia y del conocimiento científico. Entonces, gracias nuevamente, Martica, por la invitación, y por supuesto que estamos acá dispuestos a poder compartir algo de esos conocimientos que hemos logrado adquirir, y agradecer también en especial a mis estudiantes de investigación y de didáctica que están conectados acá también. Ellos sacaron su espacio para poderse conectar a nuestro semillero de investigación. Entonces, tiene la palabra el profesor Elías. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Un abrazo muy caluroso desde los diferentes contextos, los diferentes lugares en los que se encuentran allí, deseando pues que se encuentren en las mejores condiciones, y ojalá pues rodeados de sus seres queridos ya en esta última semana, esta semana de cierre del workshop. Como siempre, doctora Marta Mosquera, es un placer compartir estos escenarios contigo y ver pues el grandísimo liderazgo que tienes como coordinadora de la Facultad de Educación, la facultad partera de nuestra Universidad Surcolombiana. Entonces, pues no siendo más, va a ser un conversatorio, un diálogo de saberes sobre un tema preparatorio a lo que con mi colega Jonathan pues queremos desarrollar los días jueves y viernes, ya en concreto sobre una metodología y sobre un software para trabajar análisis de contenido. Pero hemos deseado y hemos construido para hoy una sesión que sea un poco más preparatoria, a manera de pensar pues cuál es el contexto general en el que nos encontramos y sobre el cual pues decantaremos en los siguientes días para trabajar con el software Atlas. Para iniciar esto, pues es muy grato contar también con varios colegas aquí de nuestra Facultad de Educación. Por aquí he visto que está la doctora Mercy, están varios colegas de nuestra facultad, está la profesora Nercy también, están varios estudiantes de nuestra licenciatura. De hecho, veo también a la profesora Viviana Barinas, que es una colega de la Universidad Pedagógica Nacional. Y pues eso muestra, Martica, pues toda la difusión que hemos hecho en nuestra universidad con este primer workshop. Y por aquí está también la profe Isabel Rocco de Chile, está la profesora Audrey Natalia Ceballos, también que nos viene acompañando en nuestro workshop como ponente. También puedo ver aquí pues varios profesores de la facultad, estudiantes también de diferentes programas, así que pues esto es muy positivo. También aquí a través de las redes hay varias personas también interactuando a través de Facebook y de YouTube. Y como siempre pues agradecemos también a José Luis Medina y a Juliet Barrado, que son las personas que están encargadas de que todo esto del manejo de las redes, los medios y pues todo lo que estamos haciendo aquí en la sala. Muchas gracias, profesora Marta.
Pues en ese sentido, lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes, voy aquí a ir compartiendo la presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, señor, perfectamente. Vale, pues lo hemos titulado de esta manera, es investigación formativa, hablar un poco sobre el diseño, la formulación, los instrumentos y finalmente concretarlo en un método particular, sobre todo que nace en el contexto francés con Bardeen, que es el tema del análisis de contenido. Eso lo hacemos el profesor Jonathan Mosquera, quien les habla, profesora Mortegui, docentes de la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y lo hacemos como parte pues, del trabajo que venimos desarrollando desde el semillero en SINA y desde el Grupo Interinstitucional Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias. En ese sentido, una primera agenda de trabajo pues, va a ser básicamente estos 6 puntos, una sensibilización que queremos realizar, sobre todo pues, con todo el grupo de docentes que nos acompañan el día de hoy, para hablar de algunos asuntos, sobre todo de la perspectiva conceptual, concretar algunos asuntos sobre investigación, finalmente abordar algunos asuntos sobre el diseño, aplicación de instrumentos, ejercicios sobre sistematización, socialización y finalmente pues un cierre a manera preparatoria para la sesión que el jueves hará el profesor Mosquera sobre algunas metodologías de análisis de contenido y que trabajarán conmigo el día viernes ya en concreto con el software Atlas TIC. Listo. En la primera medida, pues lo primero que queríamos destacar es el tema de qué es eso de investigación. Y cuando empezamos a trabajar este asunto es muy bonito porque creo que muy pocos, yo diría que ninguno de los estudiantes de pregrado que están en ese momento viendo la imagen que aparece allí, sabe cuál es esta imagen. Y esta es una imagen muy bonita porque me recuerda hace 8 o 9 años en la universidad, profesora Marta, porque esta era la entrada a la oficina de profesores del primer piso de la Facultad de Educación. Y era un dibujo muy bonito que adornaba pues nuestra facultad. Y justamente nos llevaba a pensar sobre qué era eso de investigación, ¿sí? Y como esto es un asunto de taller, como esto es un asunto en el que no es una conferencia, no es un asunto magistral, yo tengo la mala costumbre de mandar preguntas a quemarropa a mis estudiantes, pues quiero decirle a Danovis primero que encienda su cámara para que lo conozcan, y segundo, Danovis que nos cuente sobre justamente esa primera pregunta, y es ¿qué es investigación? Bueno, justamente Danovis no va a estar, entonces vamos a pasarle aquí la pregunta a Nini. Tampoco. Santiago, ¿nos escucha? Hoy están poco participativos. O sea, le he dicho a todos los que no tienen micrófono, a ver, alguno que de manera abierta nos quiera responder eso entonces. Sencillamente, ¿qué es investigación? Desde su idea, desde su postura. Ojalá alguno de los estudiantes de pregrado de nuestra facultad. Buenas tardes. Hola Nini, profesora, bienvenida. Buenas tardes a todos. Profe, bueno, en cuanto a mi opinión, yo considero que investigar es un arte. Para mí investigar es como un arte para uno poder construir nuevos conocimientos y que esos conocimientos nuevos que uno construya pues aporten a la resolución de un problema real y que pues desde luego esté relacionado con la vida cotidiana. Listo, perfecto. Miren que la intervención que hace justamente la profesora Nini, docente recién egresada de nuestra licenciatura, pues tiene que ver con asuntos habla ella de la realidad, del problema, de una construcción, ¿sí? Y justamente sobre eso que queremos darle como el panorama a lo que vamos a trabajar en estos días y es de qué manera construimos pues esa realidad que queremos investigar, de qué manera configuramos ese problema de investigación que queremos abordar justamente, ¿sí? Y eso pues nos implica pensar en unas bases teóricas que tenemos justamente sobre el asunto.
Y tiene que ver justamente con esta imagen que ven ustedes allí. Todos tienen y recuerdan, sobre todo los estudiantes, esta imagen, y creo que ahora la echarán mucho más de menos en épocas de pandemia, cuando todos hacia el mediodía tenían que hacer una fila para entrar al restaurante La Venada en la universidad, ¿sí? Pero no sé hasta qué punto todos se hayan fijado en el tablerito que aparece arriba que dice sendero fuscológico, ¿sí? Y de cierta manera la investigación tiene que ver también con un sendero que parece en muchos casos oscuro, difícil de transitar, en el que vamos, adelantamos, nos devolvemos, salimos, y tiene que ver un poco con la investigación, sobre todo de orden cualitativo, que es la que pretendemos abordar el día de hoy, ¿sí? Y para iniciar, pues vamos a trabajar algunos elementos de orden conceptual, teórico, que nos permitan tener unas bases sobre las cuales desarrollar y comprender el ejercicio que haremos el jueves y el viernes sobre análisis de contenido y sobre investigación, sobre todo desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar a la pregunta justamente de ese diseño, ¿sí? Si nos paramos en la idea de que este camino de la investigación tiene que ver con un sendero, con un transitar, podríamos empezar a preguntarnos también de cómo empezamos a investigar, ¿sí? En ese sentido, ¿cómo empezamos a investigar? ¿Alguno que quiera intervenir de manera abierta? ¿Cómo empezamos a investigar? ¿Alguno que quiera activar su micrófono, participar? María del Mar Ordóñez, por ejemplo. Bueno, María del Mar se fue. Bueno, aquí tenemos unos colegas, voy a lanzarlos al estrellato surcolombiano, porque aquí está un gran amigo, mi querido colega Gonzalo Miguel Bermúdez. Gonzalo, ¿nos escuchas? Bueno, profe, yo creo que me voy a Profe, animar. Estaba por esperando que favor, un profe. estudiante, estaba esperando que un estudiante se animara por ahí. Pero bueno, Vale. yo creo que en primer lugar, cómo empezamos, pues hay diferentes formas. Una de ellas es que otros, primero el deseo, ¿no? Como el interés de conocer este ámbito de la investigación. Otros entramos por motivación de un compañero, porque alguien me invita a descubrir algo, a mirar de pronto otra perspectiva y tratar de conocer qué es la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que hay varias redes por las cuales uno entra a investigar y a despertar el interés por un tema específico o por algo que otros ya están realizando, ¿no? O algo que ya han identificado algunas problemáticas y queremos nosotros también participar y aportar. Entonces, creo que hay diferentes rutas por las cuales nosotros empezamos a investigar. Pero la mayoría de los que empezamos, pues es el interés y que recibamos motivación en un acompañamiento. Gracias. Doctora Merce, muchísimas gracias por la intervención y efectivamente tiene que partir de un elemento personal, de un elemento de un asunto de curiosidad, de interés, de motivación, principalmente intrínseco, desde el cual se despierte pues ese interés de realizar un proceso investigativo, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar también que generalmente sobre lo que pensamos son situaciones problemáticas, ¿sí? Son situaciones que consideramos pueden ser el inicio o la base para desarrollar una investigación, ¿sí? Si en este momento, por ejemplo, le preguntáramos a cada uno de ustedes, a los que tienen un coche, a los que tienen que trabajar todas las mañanas y levantarse a las 6 de la mañana, podríamos pensar hasta qué punto estos son problemas de investigación o son sencillamente problemas, ¿sí? Seguramente que el hecho de quitar una llanta, un neumático del coche, colocar otra, el asunto de colocar un reloj, una alarma para despertarnos al siguiente día, pueden generar problemas de la vida cotidiana, ¿sí? Digamos que generalmente estamos frente a diversos problemas de nuestro tránsito diario, de nuestro desarrollo como seres humanos. Sin embargo, habría que pasarnos entonces en el marco de la investigación, pues, ¿qué sería un problema
de investigación. Generalmente solemos atribuirle que, pues, más allá de ser situaciones de la vida cotidiana, pues son situaciones que no tienen una respuesta inmediata, que son situaciones de las cuales puedo proceder de diferentes maneras para desarrollar, pero que en definitiva generan un grado de incertidumbre en una comunidad académica, en una comunidad investigativa, y que efectivamente pues mueve también muchos asuntos del orden intrínseco y de la vida profesional de aquellos que investigan ese asunto problemático, ¿sí? Entonces el primer asunto que queremos traer a colación es hasta qué punto pues los elementos que desarrollamos como investigaciones son realmente un problema y que esos problemas realmente lo que hacemos con ellos es construirlos en la misma medida que desarrollamos la propia investigación, ¿sí? Ahora eso nos lleva a pensar efectivamente que ese problema de investigación es básicamente, de una manera sencilla, una situación que no tiene una respuesta inmediata, ¿sí? Si yo pensara en un problema de investigación, si me pensara en una pregunta de investigación y sobre el cual muy posiblemente tenga una respuesta, claro, podríamos pensar hasta qué punto corresponde a un problema inédito de investigación realmente, ¿sí? Podemos decir también que esos problemas deben expresar una relación entre generalmente dos o más conceptos o variables que yo desee investigar, ¿sí? Y vamos a trabajar un poco sobre ese asunto. Y por último, de pensar en ese problema de investigación nos lleva a pensar también la posibilidad de cómo acceder al tratamiento sobre ese problema de investigación, ¿sí? Independientemente de la postura epistemológica o de la postura metodológica que construyamos y sobre la cual partamos para abordar el problema de investigación, ¿de acuerdo? Hemos pasado entonces sobre un sendero, cómo iniciar el sendero, cómo concebir ese problema de investigación y finalmente pues qué hacer desde allí, desde esos problemas de investigación, que en el caso concreto de nuestra Facultad de Educación, pues tienen que ver con ese campo de conocimiento, en este caso, de la educación, desde las diferentes perspectivas que tengamos en nuestra facultad, sean desde la literatura, desde las lenguas modernas, desde el arte, la música, desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales, etc. ¿Sí? Eso nos lleva a pensar por lo menos a cuatro elementos fundamentales cuando hablamos del planteamiento del problema, ¿sí? Y es tal vez uno de los elementos que nosotros como docentes y quienes orientamos cursos de metodología de investigación, pues solemos presentarle a nuestros estudiantes, ¿sí? Y es hasta qué punto ese problema que queremos desarrollar es un asunto que esté delimitado y decantado en unos objetivos o en unas finalidades que yo quiera llevar a cabo sobre ese problema, ¿sí? A qué aristas de ese problema, que suele ser multicausal, complejo, quiero justamente desarrollar desde mi investigación, ¿sí? ¿Cuál es la viabilidad de llevar a cabo ese proyecto? ¿Sí? Muchas veces les decimos a nuestros estudiantes, hay que delimitar el problema, hay que delimitarlo en la población, hay que delimitarlo en el objeto de estudio, ¿sí? Es decir, hay que concretarlo bajo unas características que iremos viendo más adelante también. Un asunto de justificar el problema, ¿sí? Sobre todo en términos de cuál es el impacto que deseamos sobre ese asunto, ¿de acuerdo? Y esto finalmente, solemos hacerlo hacia finalizar estos capítulos, por ejemplo en las investigaciones, solemos concretarlo en algo que ya denominamos la pregunta o las preguntas de investigación, ¿sí? Y uno de los elementos que más tenemos en cuenta cuando estamos sobre todo siendo evaluadores de proyectos o de tesis de investigación suele ser la coherencia justamente entre ese problema de investigación, esa pregunta y esos objetivos, ¿sí? Entonces es un elemento muy interesante porque algo que vamos a hacer con el tema de análisis de contenido es que no podemos perder de vista siempre cuál es el problema de estudio que estamos abordando, cuáles son las finalidades de ese estudio que estamos haciendo y cuál es la pregunta de investigación que queremos desarrollar, en este caso a través del análisis de contenido. Esto nos lleva a pensar por lo menos tres grandes elementos que a nuestros estudiantes les solemos hacer un poco hincapié cuando plantean sus preguntas de investigación y es efectivamente qué de todo ese macro problema que deseo desarrollar es en concreto lo que quiero abordar, ¿sí? ¿Qué quiero abordar de esa enseñanza de las ciencias sociales? ¿Qué es lo que quiero abordar finalmente sobre esas expresiones del cuerpo, de la recreación y el deporte? ¿Sí? Concretarlo. Pero también les pedimos que puedan concretar el asunto sobre cuál es el periodo de tiempo, cuál es el momento
en el cual quiere abordar esa investigación, ¿sí? El cuándo. Y generalmente trabajamos con nuestros estudiantes la posibilidad de pensar el dónde, o en concreto sobre quiénes o sobre qué quiero desarrollar esa investigación. La gran mayoría de nuestras investigaciones en educación pues tienen que ver con el tratamiento de fenómenos educativos que se llevan con sujetos, con niños, niñas, adolescentes, pero hay también otra serie de trabajos que tienen que ver con análisis o revisiones documentales, en los cuales pues también hay material allí de investigación. Solemos trabajar, por ejemplo, con material biológico en algunos casos también. Entonces, digamos que son como tres elementos fundamentales que nos van a permitir también concretar el tipo de estudio que queremos desarrollar en el caso de nuestros grupos de investigación y nuestros semilleros de investigación. ¿Sí? Y efectivamente, ¿cómo priorizamos un tema de investigación? Esta tarde, perdón, antes de este conversatorio, estábamos trabajando el tema de artículo pedagógico con los estudiantes del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, y reflexionábamos un poco que todos estos asuntos de investigación parten definitivamente y en una primera medida de un interés personal. ¿Sí? Seguramente somos y consideramos grupos de investigación y semilleros de investigación que abordan objetos de estudio concretos, pero somos también investigadores en los cuales tenemos historias de vida muy personales que nos llevan a pensar y que tenemos ciertos intereses personales sobre los cuales queremos desarrollar nuestras investigaciones. ¿Sí? Ese es un primer elemento sobre el cual hacemos mucho hincapié en nuestros estudiantes cuando empiezan a plantear sus propuestas de investigación. Un segundo elemento tiene que ver con que ahora no solo sea un asunto relevante para mí como Danovis, para mí como Paula, para mí como Marta, para mí como Elías, sino que ese problema de investigación suele ser generalmente un problema de índole social, o tiene implicaciones generalmente desde el punto de vista social. Y hablando desde el punto de vista social, podemos incluir allí que ese problema o esa temática de investigación tiene generalmente implicaciones de índole político, económico, cultural, y en nuestro caso, pues, educativo, siendo nuestra facultad de educación. Y seguramente los estudiantes o quienes empiezan a hacer investigación empiezan a darse cuenta que existen varios asuntos, varios tamizajes sobre estas temáticas de investigación que queremos hacer. La pregunta es allí entonces, ¿cómo empezar a priorizar unas problemáticas de investigación? ¿Cómo empezar a buscar la mayor preferencia o la mayor viabilidad de esas temáticas o esas propuestas de investigación que generalmente nuestros estudiantes desarrollan? Y eso nos lleva justamente a pensar estos 4 elementos, ¿sí? Y uno tiene que ver con qué tan grande o extenso es el problema, ¿sí? Pero además, qué sobre ese problema quiero abordar en mi momento de investigación en el que me encuentro. Nosotros en la Universidad Surcolombiana hemos hablado mucho del tema de la cultura de la investigación, y seguramente los alrededor de 35 participantes del día de hoy de nuestra sesión hacen parte de grupos y de semilleros de investigación, ¿sí? Y generalmente ustedes como estudiantes tienen unas ideas grandísimas de qué es lo que quieren investigar. Ustedes quieren abordar problemas supremamente grandes, quieren modificar, quieren romper los esquemas tradicionales de educación con los que han venido desde su educación básica, secundaria, y siempre les pedimos que tratemos de ser muy concretos con esa extensión del problema, ¿sí? Y ver que de cierta manera el abordaje de esas problemáticas suele haciéndose un poco a poco, paso a paso en el desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Seguramente para ustedes un problema muy pequeñito van a identificar en sus prácticas pedagógicas. Ese problema puede hacerse un poco más extenso si ustedes lo abordan a manera de su modalidad de grado, por ejemplo, o si más adelante ustedes lo quieren abordar desde una perspectiva de su formación postgradual, o más adelante cuando estén en sus formaciones doctorales. Entonces digamos que poco a poco en ese tránsito también vamos viendo que un asunto importante es delimitar la extensión de ese problema de investigación, que aunque parte de un interés personal, pues también responde a unas dinámicas y unos fenómenos sociales en ese caso. Un segundo elemento, y la doctora, la profesora Mercy lo comentaba, yo puedo partir también de pensar que otros investigadores u otros sujetos, otras personas, otros docentes hayan investigado ya el tema que yo estoy trabajando, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar también un punto fundamental, y es pensar dentro de toda esta comunidad de investigadores, dentro de esta comunidad de conocimiento, pues seguramente no seremos los únicos que trabajen sobre esa temática que estamos investigando. Y de allí pues viene la necesidad de pensar también pues
que esos problemas y esas investigaciones que estamos haciendo permitan algo que Nini comenzaba diciendo al inicio, y es la construcción de nuevo conocimiento, ¿sí? Y ese nuevo conocimiento pensándolo no solo como los artículos o que se queda presentado en un capítulo del libro, en un libro, sino que eso de verdad tenga pues un impacto justamente en la transformación social, en nuestro caso, en el sector, en el campo de conocimiento sobre la educación. Uno es la necesidad también de la urgencia de esos datos, ¿sí? ¿Qué tan urgentes son esos datos? ¿Qué tanto se requiere por la comunidad académica justamente los datos en este momento, ¿sí? Seguramente, y pongo un ejemplo de índole sociocientífico, seguramente que el tema de investigar sobre el COVID hace 2 años no era tan relevante y tan urgente, por ejemplo, como hemos tenido desde alrededor del 20 de marzo en nuestro país, que se decretó la emergencia de sanidad por el tema del coronavirus disease. Y eso digamos que es un asunto también que se prioriza cuando pensamos en esas temáticas que queremos investigar desde nuestros diferentes contextos. Y eso nos lleva a pensar también que esas investigaciones que hacemos pues tienen implicaciones políticas, y eso nos lleva a pensar pues cuál es el apoyo y la aceptación que se pueda tener desde, por ejemplo, el contexto en el cual se encuentran involucrados, en este caso, los niños, las niñas, en las escuelas, si estamos trabajando, por ejemplo, en el contexto de hospitales o en el nivel sanitario, pues desde los hospitales, etcétera, ¿sí? Eso nos lleva también a pensar, efectivamente, esto es un asunto que se hace también con recursos, y esos recursos no solo pensados a nivel monetario, sino recursos de índole de infraestructura, de capacidad de capital humano para poder desarrollarlos también, de la capacidad de espacios para desarrollar los proyectos, las investigaciones que queremos hacer. Por ejemplo, muchos de los trabajos que nosotros llevamos en la licenciatura en Ciencias Naturales tuvimos que repensarlos justamente porque cuando empezamos a desarrollar los trabajos, ninguno estábamos pensando en temas de virtualidad, ninguno estábamos pensando en que íbamos a tener casi todo el año con el tema del COVID-19. Digamos que eso también nos lleva a pensar un poco sobre cómo priorizar el tema de investigación que tenemos, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar un poco hasta qué punto nuestros resultados pueden ser más que replicados en otras investigaciones, pero puedan permitir que puedan adecuarse o modificarse o poder de cierta manera reconfigurarse en otros contextos educativos, por ejemplo en el Huila o en nuestro país, ¿sí? Y un asunto fundamental, sobre todo cuando trabajamos con asuntos de seres humanos, y sobre todo cuando trabajamos con niños y niñas, es todo el tema de los asuntos de ética, en este caso de bioética de la investigación, sobre todo cuando trabajamos con material que proviene con niños, con material que proviene, por ejemplo, de asuntos confidenciales, de cuando hacemos, por ejemplo, grupos focales o narraciones de vida también, ¿sí? Es un asunto muy interesante. En nuestro caso, por lo menos en la Universidad Colombiana, apenas hasta desde hace un año y medio hasta acá, se pudo concretar el Comité Central de Ética y Bioética de la Investigación, justamente pensando en en la reflexión sobre ese impacto también ético y bioético que tienen nuestras investigaciones, ¿sí? Eso pues digamos que generalmente lo solemos hacer también a través de consentimientos informados, a través de la confidencialidad de los datos que se colecten en la investigación, ¿sí? Pero son asuntos que no hay que perder un poco de vista, justamente por ejemplo porque lo que trabajaremos el jueves y el viernes son datos reales de niños y niñas de instituciones educativas del departamento, que a través del consentimiento informado de sus padres pues hemos tenido el acceso a esa información y al tratamiento académico que damos sobre ello. Y un elemento fundamental, sobre el que vamos a ampliar un poco, pues tiene que ver con esa revisión bibliográfica, ¿sí? Y es un asunto que hacemos mucho hincapié a nuestros estudiantes, y es aprender a revisar y aprender a tener el criterio para revisar la información sobre algo, ¿sí? Un asunto que hacemos, por ejemplo, en los cursos de didáctica o en los cursos de investigación es aprender a ser muy críticos frente a la información que aparece en los medios de comunicación, ¿sí? Aprender a valorar la procedencia de los datos que provienen digamos, en este caso, resultados de investigación. Ahora, un asunto que podemos encontrar, por ejemplo, si ustedes comparan los datos de contagio mundial a nivel de COVID
y es para que hagan el ejercicio. Por ejemplo, lo hicimos con un curso de didáctica, si Danuvis ahora sí me escucha. Entramos, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud y empezamos a buscar los datos que aparecían allí publicados sobre contagios a nivel mundial. Creo que, de hecho, voy a proyectarlo para que hagan el ejercicio. Bueno, no lo encuentro aquí rápidamente. Pero si ustedes van y buscan la información sobre casos de infección, casos ya de infección sobre COVID y comparan, por ejemplo, lo que aparece en la Organización Mundial de la Salud versus lo que aparece en el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia versus lo que aparece publicado, por ejemplo, en el diario La Nación, que es un diario de difusión aquí en el departamento, hay diferencias supremamente grandes, ¿sí? Y esto lleva también a los estudiantes a que hay que construir un criterio también de validez y confiabilidad de los datos y de las referencias que hacemos en este caso cuando generamos procesos de argumentación y de análisis de datos en nuestras investigaciones. Es una estrategia, es una manera muy, muy interesante de comparar por lo menos los datos y los medios de comunicación. Listo. Y eso es interesante porque nos lleva a preguntarnos, pues, ¿dónde es que encontramos fuentes de información? ¿Qué tipo de fuentes de información tenemos? Y de eso creo que si algo nos ha mostrado la virtualidad este año justamente es que la información es supremamente amplia y las fuentes son supremamente grandes en ese momento en la actualidad, ¿sí? No solo desde aquellas que consideramos fuentes académicas como los libros o las revistas, en este caso a nivel mundial, sino que el Internet pues, nos abrió puertas supremamente grandes a entrar a una muy alta diversidad de fuentes de información. Aquí justamente se trata de hacer un ejercicio con nuestros estudiantes que se están formando en investigación de cómo aprendemos a filtrar también la procedencia y la fidelidad de los datos que encontramos y con los cuales desarrollamos nuestras investigaciones. Eso nos lleva a pensar, por lo menos en un caso particular, que son las bases de datos. Muchas de ellas son de carácter de pago, muchas de ellas son generalmente pagadas a través de suscripciones que hacen las universidades. En este caso, estas son algunas de las cuales la Universidad Colombiana tiene acceso a través de convenios y de suscripciones que se pagan anualmente. Esas son algunas de Doima, eBury o EBSCOhost, sobre todo para ciencias de la salud. Pero quiero centrarme en algunas que nosotros solemos usar más en el campo de las ciencias sociales, que son por lo menos en el contexto latinoamericano, Redalic, Cielo y, bueno, recuerdo esas dos ahora. Y hay otras plataformas en las cuales podemos ingresar también como una manera de generar acceso abierto, sobre todo a esa producción académica y científica que se ha producido y construido en los diferentes contextos académicos. Esta es una de Cielo que seguramente muchos de ustedes también habrán empleado. Listo. Y eso nos lleva a pensar, pues, otro elemento antes de sentarnos en el diseño metodológico y es la justificación, ¿sí? Al inicio hablábamos un poco sobre que efectivamente hay un interés particular de cada uno de ustedes cuando realiza una investigación. Pero también podemos hacernos unas preguntas acerca del impacto que esperamos que tengan las investigaciones que hacemos, ¿sí? ¿Por qué es importante la investigación? ¿Cuáles son las ventajas, los beneficios, las proyecciones que trae esa investigación? Y eso uno lo puede pensar en diferentes niveles, para la universidad, para la facultad, para el grupo, para el semillero, pero sobre todo pensarlo para esos contextos en los cuales hacemos investigación, en nuestro caso, una investigación educativa, ¿sí? ¿Cómo podemos, de cierta manera, vender en muy términos coloquiales que esa investigación que hacemos es efectivamente viable, innovadora y potente bajo las condiciones que tenemos efectivamente en nuestro contexto, sea el pregrado, sea un nivel de formación postgradual, etc. Y un elemento fundamental pues tiene que ver con el tipo de objetivos que concretamos, ¿sí? Les comentaba, eso por ejemplo es muy traído desde las ciencias clínicas, pero uno podría pensar en el campo educativo también, que algo que le solicitamos y hacemos mucho hincapié a nuestros estudiantes es que tengan la facilidad de poder concretar sus investigaciones en
justamente preguntas y que esas preguntas de investigación sean claras, sean coherentes con el título de su investigación, sean, ojalá en la medida de las posibilidades, delimitadas, perceptibles, observables, definidas y que tengan un grado de correlación y de coherencia muy grande con los asuntos de preguntas de investigación. ¿Sí? Vale. Efectivamente que sea realizable esa investigación, que se ponga el material no solo, digamos, de infraestructura, sino el capital humano para hacerlo, que podamos concretar la metodología para llevarla a cabo. Digamos que son asuntos muy interesantes para pensar sobre el momento en el que deseamos hacer investigación, en este caso por lo menos desde el campo de la educación. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar esto. Listo. Aquí hay un tema muy interesante, sobre todo ahorita con la dinámica de conocimiento que tenemos, es la capacidad de buscar muchas veces la financiación de esos proyectos. ¿Sí? Seguramente que aquí para los colegas que nos acompañan de otras universidades tienen mucho la experiencia también, porque muchas veces, y sobre todo en la situación actual que tenemos de nuestras alrededor de 32 universidades públicas en el país, que es de hecho una situación latinoamericana, la de financiación de la educación pública superior, pues nos lleva a pensar también otras maneras de financiación de nuestros proyectos. Nosotros, por lo menos en la Universidad Colombiana, hemos tenido la posibilidad de buscar financiación externa, por ejemplo, a través de ministerios. Hemos tenido varios proyectos que se han financiado, por ejemplo, con becas de la Alianza Pacífico con Chile y Perú, que hemos financiado a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que, por ejemplo, algunos docentes de la universidad nos hemos ido de formación doctoral y postdoctoral a través de convenios con otras entidades extranjeras, por ejemplo, la Fundación Carolina. Y esto, digamos, que nos lleva a pensar también sobre cómo fuera y de manera externa, pues podemos buscar ese desarrollo de financiación para nuestros proyectos de investigación. ¿Sí? Y eso pues, nos lleva a pensar efectivamente en ese presupuesto de equipos, de materiales, de servicios técnicos. Ahora pensar que generalmente nuestras investigaciones no se quedan en un informe final, sino que hacemos también la difusión de ese material. Muchos de nosotros redactamos artículos, los sometemos a revistas, generalmente hay unos costos para poder acceder a la publicación de revistas, algunos escribimos en otros idiomas y hacemos uso de procesos de traducción también. Digamos que eso es importante también pensar que detrás de estos proyectos pues hay en la medida pues una demanda también de recursos, muchas veces económicos, que permite pues el desarrollo de estos materiales. Y dentro de esos apoyos pues podemos hablar también un poco de los softwares especializados para tratamiento de la información. Muchos de nosotros, por ejemplo, trabajamos cuando hacemos investigación y abordamos un poco desde la parte cuantitativa. Trabajamos, por ejemplo, con softwares como el IBM SPSS. Algunos trabajamos, por ejemplo, con el software Atlas T, del cual se requiere un costo para acceder a las licencias. Y digamos que son asuntos importantes para tener en cuenta en la proyección que hacemos sobre esas investigaciones. ¿Listo? Publicaciones, etc. Vale. Y quisiera dar paso ya a el comienzo del marco metodológico, y es una estructura general que nos permita cómo llevar justamente al terreno práctico, al terreno del desarrollo, todo eso que hemos desarrollado hasta el momento. Esas problemáticas de investigación, esas preguntas que nos hemos hecho, esas finalidades que nos hemos planteado, ¿sí? Y lo siguiente que voy a darle paso a mi colega Jonathan Mosquera, pues tiene que ver con esa columna o esa orientación y ese andamiaje metodológico que nos permita pues desarrollar esas propuestas de investigación que tenemos. Cuáles son esos tipos de estudios, esos procedimientos, esas variables que podemos abordar, de qué manera podemos aplicar unos instrumentos y sobre algunas poblaciones o muestras, dependiendo del enfoque metodológico que tengamos, para continuar con la segunda sesión. Entonces, yo no te voy a dejar de compartir para que tú puedas iniciar y puedas continuar. Listo, profe. Muchas gracias. Muy bueno. Vamos a compartir entonces acá. Voy a compartir todo el proyecto, voy a cambiar algunas pestañas. Bien. Como lo ha comentado el profesor Elías, precisamente, entonces me confirma
Si ya se está viendo ahí la pantalla. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, efectivamente, como lo ha comentado el profesor Elías, pues el pensar en la investigación, el pensar precisamente en la investigación como una estrategia formativa, en donde se reconozcan no solamente los asuntos de tipo procedimental, sino también todas esas implicaciones y reflexiones que tiene para el investigador, para los participantes. Nosotros acostumbramos precisamente a recopilar, o más bien como a connotar en el hecho de no hablar de muestra y sencillamente de población. Hablamos eso más en términos como de georreferenciación, cuando estamos utilizando un estudio específico en una institución, en una localidad, en una comunidad en particular, pero hablamos más de participantes, porque resulta que precisamente uno de sus criterios, que como lo ha comentado el profesor Elías, precisamente es bajo un consentimiento informado, bajo una licencia, bajo un permiso que es concertado con esas otras personas con las cuales vamos a desarrollar nuestros proyectos y que surgen a partir de diferentes aristas que debemos analizar. Es por eso que para poder entonces entender un poco esa tipología de estudios y entender también todas las dinámicas que se dan cuando yo defino si mi estudio va a ser cualitativo o cuantitativo, que por supuesto que en el marco de este workshop nos centramos específicamente en los estudios de naturaleza cualitativa, es importante también entender o apuntar al reconocimiento de una serie de elementos que pueden estar implícitos dentro de la naturaleza propia del investigador, de cómo se siente investigador, de cómo se reconoce como investigador, como profesor investigador, pero asimismo también de los contextos. Entonces quiero empezar con un cuento que precisamente lo he denominado, no, más bien, es precisamente de un autor que es de un Nobel de literatura. Entonces yo quiero hacerles una pregunta para iniciar con este cuento. ¿Quién sabe de Jorge Luis Borges? ¿Qué podemos hablar de Jorge Luis Borges? Uno de los que están en estos momentos en sala. Que algunos de los chicos de investigación ya saben quién es Jorge Luis Borges, porque hemos analizado algunas implicaciones de este escritor. Resulta que precisamente Jorge Luis Borges entonces es un Nobel, es un escritor argentino, como lo dice acá el profesor Jaime Enrique Castañeda, y entonces dentro de esas connotaciones que uno siempre reconoce de Jorge Luis Borges es sobre todo los cuentos. Hay un cuento muy interesante que a mí me conmovió mucho cuando empecé a indagar hace unos años, sobre todo cuando inicié con el doctorado, y que hoy en día lo utilizo en diferentes representaciones para poder motivar a mis estudiantes a que planteen un proceso de investigación. Entonces voy a compartir acá la pantalla. Quisiera que algunos de los que están en la sala me colaboraran con la lectura de este cuento para poder empezar con este siguiente componente. ¿Quién se anima a leer El etnógrafo? Bueno, creo que están un poco callados, dijo el profesor Elías. ¿Aquí alguien? Profe, si quieres yo te puedo colaborar. Listo, Juan Sebastián, perfecto, dale. Listo, Juan Sebastián. El etnógrafo. El caso me lo refirieron en Texas, pero había contenido en otro estado. Cuenta con un solo protagonista, salvo que en toda la historia los protagonistas son miles, visibles e invisibles, vivos y muertos. Se llamaba, creo, Fred Murdoch. Era alto a la manera americana, ni rubio ni moreno, de perfil de hacha, de muy pocas palabras. Nada singular había en él, ni siquiera esa fingida singularidad que es propia de los jóvenes. Naturalmente respetuoso, no descreía de los libros ni de quienes escriben los libros. Era suya esa edad en que el hombre no sabe aún quién es y está listo para entregarse a lo que propone el azar, la mística del persa o el desconocido origen del húngaro, las aventuras de guerra o del álgebra, el puritanismo o la orgía. En la universidad le aconsejaron el estudio de las lenguas indígenas. Hay ritos esotéricos que perduran en ciertas tribus del oeste. Su profesor, un hombre entrado en años, le propuso que hiciera su habitación en una toldería, que observara los ritos y que descubriera el secreto que los brujos revelan al iniciado. Espérame, listo, gracias. A su vuelta redactaría una tesis que las autoridades del instituto darían a la imprenta. Murdoch aceptó con claridad. Uno de sus mayores había muerto en las guerras de la frontera.
Esa antigua discordia de sus estirpes era un vínculo ahora. Previó, sin duda, las dificultades que lo aguardaban. Tenía que lograr que los hombres rojos lo aceptaran como uno de los suyos. Emprendió la larga aventura. Más de 2 años habitó en la pradera bajo toldos de cuero o la intemperie. Se levantaban antes de alba, se acostaba al anochecer. Llegó a soñar en un idioma que no era el de sus padres. Acostumbró su paladar a sabores ásperos que cubrió con ropas extrañas. Olvidó a los amigos y la ciudad. Llegó a pensar de una manera que su lógica rechazaba. Durante los primeros meses de aprendizaje tomaba notas sigilosas que rompería después, acaso para no despertar la suspicacia de los otros, acaso porque ya no las precisaba. Al término de un plazo prefijado por ciertos ejercicios de índole moral y de índole física, el sacerdote ordenó que fuera recordando sus sueños y que se los confiara al clarear el día. Comprobó que en las noches de luna, nada soñaba con bisontes, confió estos sueños repetidos a su maestro. Este acabó por revelarse su doctrina secreta. Una mañana, sin haberse despedido de nadie, Murdoch se fue. Esperaba Sebastián. Aquí. Listo. ¿Y la ciudad? En la ciudad sintió la nostalgia de aquellas tardes iniciales de la pradera en que había sentido hace tiempo. La nostalgia de la ciudad. Se encaminó al despacho del profesor y le dijo que sabía el secreto y que había resuelto no publicarlo. ¿La ata a su juramento?, preguntó el otro. No es esa mi razón, dijo Murdoch. En esas lejanías aprendí que no puedo decir. ¿Acaso el idioma inglés es insuficiente?, observaría el otro. Nada de eso, señor. Ahora que poseo el secreto, podría enunciarlo de 100 modos distintos y aún contradictorios. No sé muy bien cómo decirle que el secreto es precioso y que ahora la ciencia, nuestra ciencia, me parece una mera frivolidad. Agregó al cabo de una pausa. El secreto, por lo demás, no vale lo que valen los caminos que me condujeron a él. Esos caminos hay que andarlos. El profesor le dijo entonces con frialdad. Profe, sí, lo. Listo. Comunicaré su decisión al consejo. ¿Usted piensa vivir entre los indios? Lo cual Murdoch contestó: no, tal vez no vuelva a la pradera. Lo que me enseñaron sus hombres vale para cualquier lugar y para cualquier circunstancia. Tal fue, en esencia, el diálogo. Fred se casó, se divorció y es ahora uno de los bibliotecarios de Yale. Bueno, Sebastián, muchas gracias por esa lectura. Este cuento precisamente lo traigo a colación porque es un cuento que habla precisamente de la posibilidad de reconocer otras perspectivas de la investigación, que es lo que hemos intentado compartir con ustedes en la tarde de hoy, y poder entender también cómo la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa tienen unas raíces en común que ya varios de los que estamos presentes acá en la sala hemos reconocido. Pero lo más interesante es el hecho de analizar precisamente cómo, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las necesidades, a los requerimientos, a lo que me están solicitando, a lo que yo deseo, sobre todo, que es lo que más yo diría así en un tono elevado, lo que yo deseo como investigador. A partir de eso es como determino ese estudio, ese enfoque que yo puedo determinar o puedo establecer para mi investigación. Yo quisiera hacer una pregunta antes de continuar. ¿Quién se fue imaginando a medida que íbamos leyendo, o bien que íbamos escuchando ahí a Sebastián, la historia de Murdoch? ¿Quién quisiera hacer algún comentario? ¿Qué les pareció el cuento del etnógrafo? ¿Lo habían leído ya? ¿Lo habían pensado para analizar un asunto de la investigación o solamente era algo más de la literatura universal? Pues yo sí lo vi en cuanto a la parte escolar. Nosotros teníamos un grupo de lectura y salíamos a hacer análisis literarios e interpretarlos. Pero pasa algo muy, muy crucial y muy diferenciador en este texto, que tratan de hacer como una bisección entre lo que él percibe y lo que le acontece a su entorno, ¿no? Son diferentes formas de ver la vida y él trata como de dar su concepción a pesar de la predisposición del conocimiento que él ya tiene. Entonces, él lo que, a pesar de ese impacto, él como que trata de interpretarlo, pero al final él como que se perpetúa lo
lo que acontece a sus creencias propias. Eso es como lo que se entiende del texto y lo que se entiende del personaje base. Qué bueno, Sebastián, gracias por ese comentario. Precisamente algo muy interesante de lo que plantea Sebastián es el hecho de cómo él dice esa disección, o más bien esa relación, yo lo diría de esta manera, entre precisamente ese contexto, las expectativas que tenía ese investigador. Un investigador de acuerdo a cómo su docente, como su director de trabajo le había orientado, precisamente un investigador más de una naturaleza completamente positivista, en donde aparentemente solamente era creer o creía ir a observar unos indígenas, ¿cierto? En este caso podríamos establecer un nombre, unos pelirrojas quizás, bajo las connotaciones que establece el cuento. Y entonces precisamente cómo era simplemente ir a observar a esta población indígena, extraer una información, publíquela, escríbala en inglés y sencillamente era conocer. Pero resulta que dentro de esas relaciones, dentro de esas características de la investigación, podemos reconocer también de que cuando entramos en contacto con los contextos, con las realidades, con los participantes, asumimos otras perspectivas totalmente nuevas. Es decir, que la investigación, precisamente como lo hemos hablado hasta el momento, está en constante cambio, en constante mutación de alguna manera, y que esa mutación depende de muchas aristas. Todo eso nos lleva también perfectamente a establecer hoy por hoy que es imposible pensar en procesos o en métodos investigativos que sean pulidos. Y me refiero a pulido como el hecho perfectamente de entender de que todo es terso al contacto, que sencillamente hay una sola superficie, que solamente hay un solo punto de simetría, cuando perfectamente dentro de la investigación, como lo comentaba el profesor Elías cuando arrancábamos el taller, la charla, es precisamente entender que dentro de ese camino de la investigación podemos encontrar tanto posiciones positivas, posiciones negativas y diferentes puntos y claves que nos llevan a reevaluarnos constantemente durante el proceso de investigación. Entonces, para poder precisamente ahondar un poco en eso que hemos denominado los tipos de estudio, entonces podemos plantearnos lo siguiente. Podemos entender entonces que entre esas tipologías de estudios en investigación, hoy por hoy podemos entonces estar planteando bien que hacia un lado estamos hablando de que esa investigación puede estarse derivando en un punto fijo del tiempo, y que cuando yo estoy haciendo un registro de datos que ocurrieron en el pasado, entonces podemos estar hablando de un estudio de tipo retrospectivo. Pero si por el contrario estoy haciendo una predicción, estableciendo unas hipótesis, estoy levantando perfectamente unos juicios a priori, pero suscitados también en unos hechos, entonces estoy hablando de un estudio de naturaleza prospectiva. Y entonces tengo que definir precisamente es cómo yo voy a establecer esos procesos. Yo voy a hacer un estudio histórico, un estudio en el cual haga uso precisamente de las connotaciones históricas en donde ya han existido otras variables, han coexistido otras realidades, o perfectamente voy a plantear unos nuevos cambios hacia mi tema de interés. Entonces ahí surgen dos tendencias, esos estudios retrospectivos, esos estudios prospectivos, que son muy importantes tenerlos en cuenta. Pero asimismo, entonces digámoslo así, que en los últimos años ha existido un dilema muy particular, que es una dicotomía entre si mi estudio debe ser cualitativo o debe ser cuantitativo. Y entonces nos lleva también un poco a entender esos pensamientos filosóficos en donde podemos partir de que al desarrollarse en los diferentes campos del conocimiento científico, entiéndase como conocimiento científico no solamente ciencias básicas, ciencias exactas o ciencias naturales, sino que realmente es conocimiento científico porque genera una construcción, se apropia de un contexto en particular y pretende dar solución a una problemática en particular. Entonces nos ha llevado a pensar que esos estudios de naturaleza positivista, en donde sencillamente solamente importa es el fin, solamente importan los números, solamente importan las variables que se puedan cuantificar, que se puedan manipular, dejaron más bien en un rezago y dejan de alguna manera oculta a todas esas variables o a ese tipo de enfoques y ese tipo de problemáticas que no eran tan fáciles de medir, que eran más de naturaleza cualitativa. Y entonces eso ha traído durante los años, los diferentes procesos históricos, una disputa entre lo cuantitativo, lo numérico, lo que yo puedo medir, versus lo que yo no puedo medir, solamente puedo interpretar, quizás puedo observar, pero lastimosamente, como no puedo documentar bajo los números o bajo un pensamiento matemático, pues nos lleva a tener una serie de problemáticas. Entonces, para poder pensar en términos de esos estudios cualitativos o cuantitativos, podemos abordar entonces precisamente que hay unos enfoques, entonces que se entiende como un enfoque cualitativo o cuantitativo, que provienen de unos paradigmas filosóficos. Entonces hablamos de un paradigma positivista, un paradigma empírico, analítico, un paradigma fenomenológico para los estudios de corte cualitativo, porque realmente nos aproximamos a esos fenómenos desde otras perspectivas, no solamente desde la medición
sino también desde el análisis, desde la interpretación, desde el contacto directo con el fenómeno, y que en virtud de esos enfoques, esos paradigmas que establecemos para nuestras investigaciones, podemos recopilar entonces una metodología, y que esa metodología está fundamentada en unos diseños cualitativos o cuantitativos, y asimismo se pueden generar unas tendencias en virtud de lo que sigue después de mi estudio, es decir, esas proyecciones, esos indicadores a mediano, a corto, mediano o largo plazo. Acá en pantalla entonces podemos tener esos momentos, por ejemplo, es un árbol filogenético, en donde perfectamente estamos hablando es de cómo se dio el proceso de especiación, o más bien de la evolución de las plantas. En este caso entonces podemos encontrar un punto en común, y resulta de que tal cual como sucede con este árbol filogenético, entonces podemos llevarlo a la situación de la investigación, en donde hay unos puntos en común, unas aristas, unos contactos que nos han permitido diversificar no solamente los enfoques, porque hoy en día hablamos no solamente del enfoque cualitativo, el enfoque cuantitativo, sino los enfoques mixtos, que dentro de nuestro grupo de investigación trabajamos bastante en los últimos años, porque hemos reconocido que perfectamente procesos de educación e investigación formativa es necesario reconocerlos tanto desde la medición de variables, y específicamente me refiero a medición cuando podemos estar planteando un pretest, un post-test, y que entre esos dos momentos podamos establecer la progresión de las concepciones, de las actitudes, inclusive de las prácticas formativas. Entonces podemos establecer unos valores de media, unos valores de mediana, y que estos se puedan correlacionar en virtud de un software estadístico como llámese el SPSS, o perfectamente entender también que ese mismo fenómeno educativo, formativo, de concepciones, actitudes o prácticas, se pueden analizar también desde una interpretación del fenómeno, cuando yo me aproximo, cuando establezco procesos de observación directa, observación participante. Dentro de nuestra Facultad de Educación en la Universidad Colombiana tenemos bastantes registros de investigaciones, en donde perfectamente nuestros docentes en formación se aproximan a esos fenómenos a partir de su propia práctica pedagógica. Entonces, en esos casos se utilizan, y nosotros como docentes direccionamos diferentes procesos en donde la observación no es una observación directa, sino que el investigador se hace partícipe del proceso, es decir, que se vuelve un integrante más del análisis de ese fenómeno, y que ese fenómeno entonces ya no solamente puede ser medido externamente, sino que también tiene unas variables internas que le afectan, entonces favorece una interpretación más global del fenómeno. Es decir, entonces, que entre lo cualitativo y lo cuantitativo, como lo venía hablando, pues precisamente existe una dicotomía muy particular, pero que esa dicotomía también está traslapada por una dualidad específicamente en qué. Específicamente una dualidad que nos lleva a pensar en cuáles serían las técnicas de recolección de la información más adecuadas para los estudios que yo estoy planteando. Entonces resulta de que perfectamente voy a colocar dos ejemplos de nuestro grupo de investigación. Hace unos años analizábamos, o más bien, pretendíamos y desarrollábamos un estudio en el cual estábamos analizando cómo las prácticas de los trabajos prácticos de laboratorio, pero más de tipo artesanal, enfocados a la astronomía, pueden facilitar el aprendizaje de los estudiantes de grado décimo de conceptos básicos de astronomía. Y era la primera vez que perfectamente planteábamos esto. Entonces resulta que como era la primera vez que planteábamos un estudio sobre la enseñanza de la astronomía, más para una región sur de Colombia, donde tenemos el bosque secotropical de la Tatacoa, donde hay un avistamiento de estrellas muy interesante. Entonces eso, al revisar todo el estado del arte, que lo comentaba ahorita el profesor Elías, que es una de las primeras fases de un proyecto de investigación, encontrábamos que hasta el momento lo único que habían hecho era estudios de astronomía en torno a variables de tipo positivista o variables más de tipo de las ciencias básicas, pero nunca su incorporación a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces lo que primero teníamos que hacer en ese momento, le decidimos como equipo de investigadores, por supuesto en mi caso junto con el profesor Elías como director y como codirector, y en ese caso con María Alicia Rodríguez, que era la investigadora principal, que ella es egresada de nuestra licenciatura en Ciencias Naturales, analizábamos de que lo más importante ahí era poder reconocer el fenómeno, qué pasaba con la astronomía, si les interesaba la astronomía, por qué les llamaba la atención la astronomía a los estudiantes de grado décimo. Entonces definíamos en esa investigación más de corte cualitativo, porque íbamos a analizar unas variables como por ejemplo el interés, las emociones un poco también, también incluso las concepciones vagas o no vagas que pudiesen tener los estudiantes hacia la astronomía. Entonces diseñamos unos cuestionarios que nos permitieran reconocer, por ejemplo, las ideas que tenían los estudiantes hacia el hecho de que aparentemente la luna se moviera cuando nosotros estábamos desplazándonos. Entonces se dieran una serie de análisis de los fenómenos naturales, por supuesto desde asuntos de la astronomía.
No nos interesaba en ese momento tanto lo cuantitativo, porque resulta de que sabíamos de que, a pesar de contar con el bosque tropical tan interesante que tenemos acá cerca del municipio de Neiva, lastimosamente los conocimientos previos que tenían los estudiantes sobre astronomía eran muy de concepciones reduccionistas, y entonces por lo tanto nos iban a dar unos buenos cambios asertivos. Entonces lo que nos interesaba más era un poco analizar qué estaba pasando con la astronomía en el aula, por qué se analizaba de esos procesos, y ya en una siguiente fase, entonces ahí sí decidimos involucrar el componente cuantitativo, el enfoque cuantitativo, y poder entonces generar o más bien proponer una estrategia didáctica basada en trabajos prácticos de laboratorio, de tipo artesanal. Entonces diseñábamos el gnomón, diseñábamos el reloj de sol, diseñábamos un telescopio, diseñábamos otros instrumentos ópticos para poder hacer uso de las prácticas de astronomía en un colegio, en la Escuela Normal Superior de Neiva, y entonces ahí sí comparábamos un momento inicial y un momento final. Entonces miren que precisamente en el entender si escojo un enfoque cualitativo o cuantitativo o los integro y desarrollar una investigación de naturaleza mixta, nos ha llevado a pensar en esa dualidad para poder seleccionar las técnicas de recolección de la información. Entonces, de alguna manera, la teoría, libros perfectamente doctores como Hernández y colaboradores en su primer volumen 2004, 2006, 2010, 2016, incluso en la última versión de su libro de metodología de la investigación, establecen precisamente que casi para los enfoques cualitativos siempre las técnicas son orientadas más a asuntos como las entrevistas, los grupos vocales, los registros fotográficos, las grabaciones, entre otros asuntos más de naturaleza interpretativa. Pero si pensamos en un estudio de corte cuantitativo, entonces podemos pensar en la cuantificación de modelos, en el diseño de modelos estandarizados, en pruebas estadísticas, llámese en pruebas estadísticas tanto paramétricas como no paramétricas, entre otros. Nosotros, dentro de nuestro grupo de investigación, entre lo que proponemos realmente para la investigación en foro, es no solamente quedarnos sesgados con asuntos o técnicas de corte cualitativa o cuantitativa, sino poder pensar como en una misma entrevista. Cuando la entrevista es semiestructurada, estructurada o no estructurada, yo puedo ahí mismo incluir variables que se puedan medir desde asuntos cualitativos e incluso también, ¿por qué no?, estandarizarlas y transformarlas en variables de asuntos cuantitativos. Por lo mismo hacemos con cuestionarios. Entonces, ahí está precisamente esa dualidad de la posibilidad de integrar esos dos enfoques y poder superar esa dicotomía que ha existido en torno a la investigación, y más cuando hablamos de investigación formativa. Todo eso entonces está sujeto también a lo que hablamos como una postura epistemológica, porque precisamente esa postura epistemológica lo que ha pretendido es buscar hacer una búsqueda de un conocimiento, acercarnos a esa noción de realidad que podemos tener en nuestros contextos, pero sobre todo facilitar una relación entre el investigador con el conocimiento y cómo se asume, o más bien cómo es esa relación específicamente sujeto-objeto estudiado, que es una de las connotaciones más particulares, porque resulta de que muchas veces las investigaciones que se han desarrollado solamente ven que el participante es un es un objeto que se estudia, que se analiza desde diferentes aristas, desde diferentes vertientes, y que sencillamente es alguien que está suministrando toda la información, que el investigador es el que a toda hora la extrae, y que el investigador es el que puede hacer procesamiento de esa información. Pero resulta que cuando observamos que el participante, o más bien entendemos que el participante no solamente es objeto que suministra información, sino que es un sujeto que también se hace partícipe del proceso, que está suministrando unos datos, pero que también de él yo puedo aprender, y que inclusive me puede a mí solicitar unos datos para poder generar unas reflexiones y unas dinámicas nuevas dentro del proceso de recolección de la información. Ahí automáticamente ya abandono esa razón instrumentalista de la investigación y pienso más en una investigación un poco más humana, un poco más sensible, una investigación más formativa, en la cual yo aprenda también del proceso y no solamente extraiga datos para una publicación final. Dentro de estos análisis, entonces, podemos establecer que entre los enfoques cuantitativos y cualitativos, entonces existen dos criterios para poder entender esas particularidades. Podemos hablar entonces, por ejemplo, con un primer criterio, la realidad de estudiar. Entonces, en lo cuantitativo es un poco más objetivo, mientras que en lo cualitativo reconocemos la existencia de realidades subjetivas que cambian con base a la recolección de datos, que es lo que estábamos hablando hace unos minutos. Otro criterio es, por ejemplo, las metas de la investigación. Entonces, a nivel cuantitativo intentamos siempre un poco más describir, explicar, predecir fenómenos, mientras que a nivel cualitativo describimos el fenómeno, pero al mismo tiempo lo comprendemos e interpretamos precisamente cómo los sujetos se hacen partícipes de ese fenómeno. Hay una lógica más deductiva para los enfoques cuantitativos, de corte inductivo para los enfoques cualitativos. La posición del investigador es algo muy importante, porque resulta que a nivel de una investigación de corte cuantitativo,
El investigador siempre tiene una posición pasiva, neutral, que se separa de la realidad del fenómeno que está estudiando, mientras que a nivel cualitativo, el investigador por lo regular siempre entra en contacto con el fenómeno, con los participantes, y así mismo entonces podemos establecer que, por ejemplo, asuntos como las hipótesis, por ejemplo, a nivel cuantitativo siempre es tender a aceptar la hipótesis nula, a aceptar la hipótesis alterna, es de aceptar o rechazar hipótesis, criterios de certeza, mientras que a nivel cualitativo, más que aceptar o rechazar hipótesis que pueden estar implícitas, se piensa más en una pregunta problema, una pregunta orientadora, unas preguntas orientadoras que se puedan analizar y discutir durante y al final de la investigación por lo regular. Asimismo, por ejemplo, asuntos como la población muestra, entonces lo que les decíamos precisamente ahorita, a nivel de lo cuantitativo, entonces hablamos precisamente más de muestras de una población, datos cuantitativos, valores exactos, entonces existen fórmulas estadísticas para poder calcular una muestra a partir de una población, mientras que a nivel cualitativo, particularizamos en un problema, particularizamos en casos individuales. Entonces, dentro de los enfoques cualitativos encontramos, por ejemplo, State en el 2010, en donde precisamente habla de los estudios de caso, que son muy importantes, intrínsecos, extrínsecos de una muestra, a la cual yo primero puede haber aplicado datos cuantitativos, o más bien medido algunas variables cuantitativas y luego analizar un caso en específico. Entonces me voy a un enfoque más interpretativo. También podemos entender, por ejemplo, que los análisis de los datos, que es algo muy importante, que es lo que nos centramos en este workshop, a nivel cuantitativo son más de tipo sistemático, estadístico, está basado en las variables, y entonces de alguna manera es una recolección impersonal de esos datos. Mientras que a nivel cualitativo podemos entender entonces que se hace uso de las estadísticas, pero es un uso moderado, es un uso más de pronto a nivel de estadísticos descriptivos para poder medir variables o frecuencias de tendencia central, llámese la media, la mediana, incluso en algunos estudios la moda. Y precisamente el investigador lo que pretende es analizar el caso al mismo tiempo que va tomando nuevos datos que le permitan entender ese fenómeno. Eso entonces nos lleva a una pregunta: ¿qué bondades tienen los enfoques? Yo quiero acá preguntar entonces precisamente, un momento a los asistentes, yo sí quiero preguntarles eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más importante, pensar en un estudio cuantitativo o en un estudio cualitativo? De sus experiencias. Pues en la parte investigativa, para modo de veracidad, la replicabilidad, sea donde sea del fenómeno del estudio, es parte importante de la veracidad de la conclusión del proyecto, suponiendo que hay. Yo me iría más por la parte cuantitativa, pero siempre hay que considerar según qué tipo de pregunta esquemática o qué hipótesis es la que nosotros vayamos a aportar, ¿no? Porque pues no es igual. Pero pues a modo general yo me iría más por el cuantitativo y la replicabilidad. Porque pues si yo lo puedo hacer y otro lo puede hacer, es que mi síntesis o mi conclusión es correcta. Listo. Pero eso, pero eso también tiene que ver mucho con la postura epistemológica de cada uno, ¿no? La epistemología personal. Si yo quiero hacer una replicabilidad de un estudio, obviamente, y quiero demostrar que algo es así, pues me estoy yendo por el lado cuantitativo porque es un pensamiento un poco más desde lo positivista. Pero lo cualitativo no necesariamente implica falta de veracidad o falta de confiabilidad. Por el hecho de no tener, o por no ser respaldado de una forma u otra de alguna fórmula matemática o de algún tipo de experimento en el cual yo pueda demostrar cierta realidad desde un punto de vista un poco más objetivo, no quiere decir que lo cualitativo carezca de validez o carezca de replicabilidad, sino que es también algo, o sea, es también algo que yo puedo hacer teniendo en cuenta mis propios intereses y desde mi propia postura epistemológica. Yo, en mi caso, por ejemplo, no me voy tanto a lo cuantitativo porque no soy de las ciencias naturales, soy un poco más de las humanidades y me voy más hacia lo cualitativo porque creo que, como mencionaba el profesor Jonathan hace un momento, el sujeto tiene que ser parte de la investigación y como parte de la investigación se reconoce al sujeto, se interpreta al sujeto y se comprende al sujeto desde su propio contexto natural en el cual se desarrolla.
Qué bueno, profesor Jairo y Juan Sebastián. Efectivamente, es entender cómo esa postura epistemológica, que a mí me orienta como investigador, me permite a mí analizar y reconocer solamente, en primera instancia yo lo hago así, y hablando como docente, mi identidad como maestro, es decir, si me reconozco un poco más de esa corriente positivista o esa corriente fenomenológica, y así mismo entonces puedo establecer unos criterios para poder definir un enfoque, o definir específicamente si voy a asumir una postura cuantitativa o cualitativa. Pero hay algo muy importante sobre todo es el hecho, y que ustedes lo han dicho acá también, es que voy a reconocer. Yo voy a reconocer perfectamente, sencillamente, unas variables a nivel biológico, por ejemplo, a nivel químico, de productividad. Entonces, pues, necesito utilizar la estadística, necesito utilizar, por ejemplo, asuntos como la pureza, necesito determinar asuntos como el rendimiento, y eso es más de un análisis estadístico, descriptivo, inferencial, inclusive, en donde perfectamente puedo utilizar unas pruebas paramétricas o no paramétricas, llámese pruebas paramétricas, una campana de Gauss, un chi cuadrado, o perfectamente otras pruebas estandarizadas que me permitan a mí analizar el fenómeno desde una posición más cuantitativa, si hay rendimiento, si no hay rendimiento, si hay eficacia o no hay eficacia. Pero no por no utilizar números de manera directa en los estudios cualitativos, yo no puedo pensar en que pierdo la confiabilidad, en que mi estudio no va a ser replicable, no, porque perfectamente esa es la característica, porque resulta que en los estudios cualitativos la posibilidad es llegar hasta determinado punto de caracterizar ese fenómeno, de poder encontrar unas aristas que otro investigador no encontró, y que sobre esas que estoy determinando, que estoy caracterizando, llegue perfectamente Paula, llegue María del Mar, y pueda entonces determinar otros asuntos que yo no logré ver, que no vieron mis antecesores en esa misma línea de investigación. Entonces, precisamente hacia allá vamos, es la idea. Yo personalmente, también como investigador y en nuestro grupo, nosotros reconocemos más desde la naturaleza más de corte mixta. Aquí precisamente en el chat nos dice la profesora María Isabel, nos dice, se recomienda mixto porque comprende los dos enfoques, correcto. Y dice por acá María del Mar también, ambos enfoques son de suma importancia y se encuentran estrechamente relacionados. Es efectivamente eso, nuestros compañeros, profesores, que precisamente maestros y maestras, que es importante reconocer que dentro de esa construcción de un proyecto de investigación, yo puedo hacer uso de instrumentos, de técnicas que me favorezcan a mí la recolección de datos solamente numéricos, pero inclusive también a partir de preguntas abiertas, poder esas preguntas abiertas transformarlas en variables, es decir, generar un sistema de categorización, que es lo que vamos a hablar el día jueves, que precisamente sobre eso, por ejemplo, autoras como María Inmaculata establecen la importancia de pensar que en la teorización de las comunicaciones y en las teorizaciones de los fenómenos educativos, por ejemplo, que son tan importantes, no solamente utilicemos el enfoque cualitativo, porque el enfoque cualitativo solamente se vuelve muchas veces el análisis de un discurso que inclusive ni siquiera puede estar estandarizado, o muchas veces, como sugiere María Inmaculata, es el hecho de pensar perfectamente que esos discursos pueden estar hegemonizados por otras variables externas. Entonces, para poder realmente entender cómo esas variables dentro de un enfoque cualitativo están sujetas a una realidad implícita, que pueden estar modificadas o moldeadas por los contextos, por las nuevas realidades, por las nuevas variables que se dan en torno al fenómeno, entonces es necesario también pensar en una categorización, que es el objeto precisamente del workshop que junto con el profesor Elías hemos planteado, porque es necesario pensar también en cómo esas variables cualitativas se pueden no necesariamente transformar en cuantitativas, pero sí generar unas redes categóricas, categorías, subcategorías, tendencias de pensamiento a través del software Atlas TI, o inclusive de técnicas muy empiristas. Si yo no tengo el software Atlas TI en mi casa, en mi computador, en mi oficina, no me voy a quedar sin hacer un análisis de contenido, no voy a quedar sin hacer un sistema de categorías. Lo puedo construir precisamente con nuestros estudiantes e investigadores del semillero. Ellos se han dado cuenta de cómo precisamente las respuestas de nuestros participantes en los diferentes proyectos se han podido categorizar, se han podido establecer unas categorías y unas tendencias de pensamiento para poder entonces eso sí transformarlo en variables de valor o en criterios de valor. Entonces establecemos unos puntos de comparación y así mismo poder entonces ya aplicar unas pruebas estadísticas y poder correlacionar esos datos cualitativos y cuantitativos. Entonces, como ustedes lo han dicho, precisamente las bondades que tienen los enfoques, entonces podemos establecer que el cuantitativo es más amplio, dicen algunos, que hay un control sobre el fenómeno. A nivel cualitativo eso es claro, yo no puedo controlar variables como el aprendizaje, por ejemplo, las variables, una variable tan importante como el aprendizaje a nivel de estudios educativos o de investigación formativa,
no se puede manipular deliberadamente. Yo sencillamente debo es mirar cómo la puedo afrontar, la puedo desarrollar, la puedo reconocer, y precisamente es por eso que hablamos de cuestionarios de entrada, cuestionarios de salida, pero sencillamente que sujeto a esos cambios cuantitativos que inclusive puedo colocar dentro de un proyecto educativo, va sujeto también a los aprendizajes de corte ambiental que el estudiante no necesariamente tiene que plantear en el cuestionario de salida, sino que inclusive le quedan guardados para él, se apropia él de esos aprendizajes ambientales y que más tarde los pueda aplicar o no los pueda aplicar. Entonces yo no puedo manipular deliberadamente algunas variables cuantitativas específicamente como el aprendizaje, y hay una construcción muy particular, es que las tendencias, sobre todo de los enfoques cuantitativos, han sido privilegiados por campos como las ciencias naturales, como lo ha dicho ahorita el profesor que participaba ahorita, y a nivel cualitativo encontramos que es más de las ciencias sociales. Nosotros nos incluiríamos como ciencias de la educación o como la educación dentro de las ciencias sociales. Sin embargo, también inclusive nosotros como docentes de ciencias naturales, formados en un programa de biología y un programa de ciencias naturales en donde observábamos biología, química y física y aprendíamos de esto, hemos reconocido que también las dinámicas de las ciencias naturales no solamente deben ser reconocidas desde los asuntos cuantitativos numéricos, sino reconocer también el trabajo, por ejemplo, del etnógrafo, que era el del cuento de José Luis Borges, reconocer también otras variables que nos permitan entender que los conocimientos cuantitativos, o de alguna manera que son de fenómenos de control, llamémoslo así también, pueden estar sujetos también a asuntos como es el arte, a asuntos como la fertilidad, a asuntos también como las relaciones sociales, la interculturalidad y los trabajos étnicos, que son muy importantes vincular también dentro de esos asuntos que trabajamos a nivel cuantitativo en algunas investigaciones. Eso entonces de alguna manera nos lleva también a entender un poco que esos diseños cuantitativos, pueden partir por lo regular siempre de una idea que es como la típica connotación, que se ven alimentados por un planteamiento de un problema. La fase 3, fase 4 y 5 la desarrollaba ahorita el profesor Elías, para llegar a una fase 6 en la parte inferior derecha de la diapositiva, en donde planteamos que se desarrolla la investigación, pues entonces nace un enfoque cuantitativo, más de naturaleza positivista, que definimos y seleccionamos una muestra que debe tener unos valores y unos criterios específicos. Entonces, dentro de esa definición de esa muestra, es normalmente pensar y entender cómo en ciencias de la salud, por ejemplo, siempre hablan de algo que son criterios de inclusión y criterios de exclusión, es muy típico de ciencias de la salud. Nosotros en ciencias sociales también, inclusive en algunas ocasiones lo utilizamos, pero en ciencias de la salud, si tú no tienes claro los criterios de inclusión y de exclusión de tu muestra, sencillamente tu investigación no cuenta con los criterios de objetividad, y adicionalmente pues no hay unos criterios bioéticos que favorezcan o que avalen la participación de determinado sujeto individuo dentro de tu investigación. Sumado a eso se pasa a una fase 8 de recolección de datos, luego se analizan posteriormente. Entonces es muy común en ciencias de la salud utilizar software como el EpiInfo, por ejemplo, que es un software que permite analizar diferentes variables cuantitativas en torno a asuntos epidemiológicos, a sistemas de gestación, índices de fertilidad, de control de natalidad, que están relacionados no solamente con las variables que yo programo dentro del software, sino adicionalmente con bases internacionales suministradas inclusive por la Organización Mundial para la Salud, y ya finalmente llegar a un reporte o la elaboración de un reporte de resultados. A nivel cualitativo, el proceso no es tan lineal, el proceso es más cíclico, porque resulta de que esa idea que permite la construcción de un problema se alimenta en una literatura existente, o eso que denominamos un marco referencial, para llegar a una fase 3, que sería la inmersión inicial en el campo, como ese primer acercamiento al fenómeno, y yo regreso a la literatura, confronto si estoy bien, voy bien, para dónde voy, para poder llegar finalmente al diseño de ese estudio. Entonces, si yo me voy con un enfoque más de tipo cualitativo, o más bien de naturaleza mixta, puedo pensar en un diseño metodológico cuasi experimental o tipo no experimental. En lo personal, en nuestro grupo de investigación hemos utilizado diseños tanto no experimentales como cuasi experimentales, en donde podemos pensar que en procesos de intervención didáctica planteamos un grupo control, un grupo de intervención, para poder analizar y comparar los dos grupos. Esos son estudios más de diseños cuasi experimentales. Pero asimismo, después de establecer ese estudio, entonces defino esa muestra, y que esa muestra también está en virtud de una recolección de datos, y que esa recolección de datos se alimenta esa literatura también, porque diseñamos casi siempre a nivel cualitativo nuestros instrumentos, los enviamos a validar por lo regular con diferentes expertos en el campo temático, y después de una matriz que construimos para poder verificar si la pregunta o la variable dentro de mi cuestionario, dentro de mi entrevista, sirve o no sirve, así voy a campo para poder recopilar información, analizarla y llegar a una interpretación, pero siempre estamos devolviéndonos a un asunto muy particular, que es el marco referencial, esa discusión de resultados, de dónde venimos,
para dónde vamos con esa investigación y qué esperamos que siga ocurriendo en torno a nuestras líneas de investigación, en corte cualitativo o incluso a nivel mixto. Eso entonces de alguna manera nos lleva a entender que los análisis de los resultados tienen unas características muy particulares. Entonces, primero, que favorecen el orden de los resultados teniendo en cuenta los objetivos. Es muy importante pensar en que los objetivos deben estar solucionados o respondidos de cierta manera cuando estamos analizando la información que obtenemos en campo. Que de alguna manera estos análisis de resultados se muestran o se presentan a través de tablas, gráficos, y que de alguna manera siempre nosotros en investigación formativa y en los diseños mixtos hacemos una descripción analítica de los hallazgos. ¿Para qué? Para evitar repetir información, que es algo muy importante. Hay investigaciones inclusive que he leído perfectamente a nivel de pregrado, maestría, y algunos estudios en algunas revistas que muchas veces la misma información de la tabla está escrita más adelante a nivel descriptivo, en unos párrafos. Entonces eso es algo muy importante, no debe repetir información porque además se vuelve algo aburrido para el lector. Recordemos que siempre debemos pensar en que lo que escribamos, nuestros informes, nuestros artículos a nivel investigativo, deben ser pensados en que van a ser leídos por personas que quieren aprender de lo que yo estoy investigando y no alguien que quiere leer 2 y 3 veces lo mismo en diferentes representaciones gráficas o representaciones visuales. Es muy importante que dentro de esos análisis de resultados entonces utilicemos resaltar o procuremos resaltar los aspectos de mayor relevancia. Entonces los resultados de los más importantes, no quiere decir que hay unos menos importantes, no, pero de menor relevancia para mi informe, las frecuencias también de las mayoritarias a las minoritarias, y sobre todo ir estableciendo dentro del discurso. Yo a eso lo llamo más o menos dentro de la escritura académica lo que le llamamos la cadencia textual. Cuando yo voy a escribir un artículo, cuando yo voy a escribir perfectamente un informe de investigación, debo pensar en que el lector debe entender muy claramente lo que yo estoy planteando dentro de mi escrito, pero que a sí mismo se vaya alimentando con cada párrafo y tenga la posibilidad de que en el párrafo siguiente encuentre elementos del anterior sin repetirlos directamente y que pueda estar haciendo correlaciones. Y eso es lo que llamamos algo como cadencia textual a la hora de pensar la investigación formativa y los asuntos de la escritura académica. Sumado a lo anterior, entonces hablamos de lo que son la discusión de los resultados, y entonces esos resultados, pues es el capítulo más importante del trabajo, porque aquí se establecen las comparaciones, las correlaciones entre los resultados, no solamente dentro de mis resultados, sino con otros resultados que han sido recopilados por otros autores, es decir, bajo condiciones similares o condiciones diferentes que pueden marcar nuevas rutas metodológicas. Aquí se trae a colación lo que hemos encontrado a nivel de antecedentes y la revisión bibliográfica, y se expresan sobre todo las posturas ideológicas que yo asumo a partir de los datos que he encontrado en virtud de alguna comparación muy particular. Ya finalmente pues encontramos lo que es lo de las conclusiones dentro de esta presentación de investigación formativa. Entonces es algo muy importante también, por supuesto, porque las conclusiones se constituyen como esa presentación de los principales hallazgos, pero esas conclusiones no deben ser el repetir de una manera sintética los resultados, sino que tienen que ser unas construcciones teóricas muy concretas, específicas y sencillas que van relacionadas con ese problema que definí en el segundo capítulo de mi investigación. Y por supuesto es algo muy importante que muchas veces dejan, o más bien obvian los autores, es el hecho de pensar en las recomendaciones. ¿Qué queda después de lo que yo estoy planteando? Que es precisamente uno de los asuntos que no acostumbran los de naturaleza más cuantitativa. Los investigadores más cuantitativos por lo regular simplemente llegué hasta este punto, esto es lo que encontré, esto es lo que hay, esto es lo que existe, pero no que queda a partir de acá. Hoy por hoy, en los últimos años, es que algunos cuantitativos han intentado incluir las recomendaciones, las sugerencias o las reflexiones de la investigación, producto de su experiencia propia, y eso es más típico de las investigaciones cualitativas. Dentro de las diferentes tipificaciones de instrumentos, pues podemos recopilar, por ejemplo, los cuestionarios. Entonces eso sirve mucho para medir asuntos como las actitudes, los intereses, las opiniones, los conocimientos y las concepciones, plantear preguntas abiertas, inclusive que favorezcan la reflexión propia y personal del sujeto o participante. Las entrevistas, que son más flexibles, dinámicas, no siempre son deliberativas, las preguntas van direccionadas por el investigador, pero pueden ser entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, esos diálogos libres que se pueden dar entre dos personas que favorecen la construcción de conocimientos.
Y todo eso entonces nos lleva perfectamente a entender de que hay un ejercicio de un diseño de una aplicación y que ese diseño de la aplicación de los instrumentos pues está sujeto a diferentes variables que se van encontrando durante la recolección de la información, y así mismo entonces se puede pensar en que incluso cuando planteamos por primera vez en nuestro diseño metodológico un cuestionario central, de ese cuestionario subyace o se generen otros dos cuestionarios diferentes o cuestionarios mucho más sencillos, entrevistas que permitan confrontar y de alguna manera también establecer esas correlaciones con esos primeros datos que hemos recopilado. Todo esto, pues, la propuesta que tenemos para este workshop, que lo trabajaremos específicamente jueves y el viernes, pues es precisamente pensar en cómo el análisis de contenido es una técnica y un método de sistematización y análisis de información muy apropiado para pensar la investigación formativa, para pensar más en diseños mixtos, no solamente quedarnos en diseños de corte cuantitativo o cualitativo, sino también entender que el análisis de contenido nos permite analizar o reconocer el discurso de nuestros participantes en virtud de los instrumentos, que es algo muy importante, porque no solamente es pensar en ellos como objetos, sino como sujetos que se hacen partícipes del proceso, de nuestras propias reflexiones como investigadores, y de entender que a partir de esas redes categóricas que vamos a analizar el día jueves, entonces podemos llegar a nuevos estudios, a nuevas perspectivas, a hacer nuevos aportes a esa línea de investigación, y que hay algo muy importante que lo decía el profesor Elías al inicio de nuestro aporte, de nuestro taller previo. Si hay algo muy interesante dentro de la investigación formativa, es que cuando nos intentamos hacer expertos, y yo digo intentamos porque yo perfectamente llevo un tiempo trabajando en educación para la salud, que es una línea emergente en nuestro contexto latinoamericano, iberoamericano y específicamente en la región sur de Colombia, y por más que ya hemos junto con el Semillero Encina caracterizado algunos ámbitos de la educación para la salud, y a nivel doctoral trabajo la dimensión afectiva, yo sigo diciendo perfectamente que hay mucho por entender, porque hemos trabajado con docentes en formación, con docentes en ejercicio, pero quisiera pensar en los docentes expertos, y por qué no hacer una comparación entre regiones. Con Martica ya tenemos por ahí un proyecto de por qué no pensar en analizar la educación para la salud, de lo que sienten y lo que expresan y lo que viven en la Uniamazonía con la profesora Elizabeth, acá en la Subcolombiana nosotros con matemáticas y ciencias, en Medellín y en otras universidades. Entonces quiere decir que estos asuntos de la investigación formativa y entender los análisis de los contextos y el análisis del discurso nos favorece mucho el desarrollo de nuevas estrategias, nuevas aristas de investigación, y poder pensar en asuntos más reflexivos, más humanos, más sensibles. Muchas gracias, profe Marta, y pues creo que el jueves y el viernes seguiremos hablando de esto del análisis de contenido. Se nos alargó un poco el tiempo. Habíamos dicho con Martica que 1 hora, y mentiras que ya llevamos acá casi 2 horas. No, pero pues precisamente esto sucede cuando, primero, la conversación es amena, segundo, cuando hay cuestiones interesantes, y tercero, cuando pues igual la gente está allí porque pues está interesada, y me parece que eso es muy importante, sobre todo pues porque a nivel pues de la facultad nos hace falta, siempre he pensado bastante, conocer los unos los trabajos de los otros. Entonces, esta es una cuestión pues muy interesante. Yo de todas maneras, aunque ya estamos un poquito corridos de tiempo, pero yo sí quisiera dejar como un espacio, algo para 1 o 2 preguntas de alguien que en el público quiera, antes de que nos vayamos, hacerle o hacer algún comentario. No sé si alguien entre el público o si de pronto profe Elías quiere pues decir alguna cosa, y Jonathan, y ya pues vamos cerrando. Igual el jueves pues nos vamos a encontrar. También recuerdo a las personas que están inscritas en los diferentes talleres que pues casi todos los talleres tienen una opción 1 y una opción 2, pero en el caso de este taller, pues este taller es un taller que es continuo, son las 3 sesiones, la de hoy, la del jueves y la del viernes. Y también pues me parece muy importante resaltar el acompañamiento que también el decano Leonardo Herrera Mosquera, a través de pues, la facultad, el consejo de facultad, hacen este tipo de iniciativas. Por ahí está la noticia rodando de que los grupos de investigación que solicitaron el software Atlas T, ya tenemos la dicha de tenerlo, ya la facultad compró las licencias, estamos en este proceso de apropiación. Entonces me pareció una noticia muy importante para comunicarla en este espacio, sobre todo porque aquí están pues la mayoría de los profes que hicieron la solicitud.
Entonces, no sé qué quieras decir para cerrar y ya. Por aquí, mira, yo voy a leer algunas cosas del chat, pues, pero son bastantes felicitaciones, saludos. Entonces, por acá dice que muy interesante. Muchas gracias por los espacios, son muy importantes para nosotros como futuros investigadores. Muchas gracias a los profesores Elías y Jonathan por sus aportes tan valiosos para la realización de las investigaciones. Felicitaciones por sus intervenciones. Me uno. Luego dice, gracias por brindar estos espacios. Nos ayuda a la formación con todas las iniciativas. La profe Amalia dice, gracias, excelente presentación. Gracias, profe Amalia, por tus apreciaciones. Y bueno, también en el Facebook, entonces también hay varias felicitaciones. Ya siguen nuestros amigos chilenos pegados por el Facebook, entonces también nos mandan saludar. Qué bueno, profe Marta. También tenemos a Emilia, aquí también, que es una amiga argentina, que trabaja con el profesor Gonzalo Bermúdez, y también excelente porque ahí seguimos haciendo nuestra red mediática latinoamericana. Antes de terminar, quisiera de pronto comentarles a los que están ahí conectados todavía y quienes están observando a través de las redes. En el Padlet hemos subido una lectura, está el cuento del etnógrafo, para que lo puedan conocer, que entiendan un poco más del etnógrafo. Realmente es un cuento que a mí me moviliza muchas sensaciones, entender de cómo podemos observar más métodos mixtos, más enfoques mixtos, y no tanto solamente numéricos o de letras, yo lo diría de esa manera, pero no solamente cuantitativos o cualitativos, sino también de otros enfoques un poco más integradores. Pero además de este texto, tenemos dentro del Padlet el texto de la autora María Inmaculata, que vamos a analizar el día jueves para poder entender un poco de qué es eso de la categorización y cómo la categorización nos permite analizar el discurso y luego posteriormente entender muchas variables de la investigación. Entonces, invitados a leerlo, es un texto muy interesante y el jueves discutimos un poco sobre ello. Listo. Profe Elías. No, agradecerte el espacio, profesora Marta, y a todos los colegas que nos han acompañado esta tarde en este breve conversatorio con mi colega Jonathan. Invitarlos entonces para que todos esos asuntos un poco del orden teórico, epistemológico, podamos hacerlo concreto y práctico justamente mañana, ya en una metodología, en un método particular que es el análisis de contenido, una metodología transversal para cualquier programa de los que tenemos en la Facultad de Educación, que se ha desarrollado desde hace unos 40, 50 años, que inicia su trayectoria en el contexto francés, pero que ha impregnado y ha sido una fuerte base para los desarrollos en investigación educativa a nivel de pregrado, a nivel doctoral, cualquiera de sus presentaciones. Y eso va a estar a cargo del profesor Jonathan Mosquera, va a ser un preámbulo ya mucho más práctico de algo que trataremos el viernes entonces haciendo uso de ese software Atlas D, que muchas felicitaciones, profesora Marta, por poder lograr de nuevo que nuestra facultad tenga varias de esas licencias. La idea es que para el viernes, con la profesora Marta, pues se les va a enviar un link a través del cual ustedes pueden descargar una versión libre, que se denomina como una especie de demo, con el cual podamos hacer un ejercicio práctico el viernes justamente sobre el tratamiento de material real. Vamos a presentar el material producto de una de las investigaciones que hemos hecho en el grupo de investigación, sobre el cual pues daremos una práctica muy sencilla como para mejorar los elementos más puntuales del software. De nuevo pues agradecer y pues esperamos jueves y viernes de manera activa de nuevo. Eso. Y bueno, también quería, profe Elías, si tú quieres, pues como, no sé, hacer un preámbulo, contarnos quién es la profesora Elvira Patricia Flores, pues porque mañana a las 8 pues tenemos el taller con ella y pues para muchos es pues desconocido el nombre, pero sabemos pues de la calidad de persona que es y que está pues tratando de también de unirse, digamos, al equipo de trabajo. Sí, profesora Marta, es un recuerdo muy bonito porque si algo que nos ha permitido la virtualidad es poder generar redes, de la cual tú también ya haces parte también en esta red latinoamericana de didáctica de las ciencias. Con la profesora Patricia nos encontramos, inclusive no la conocí en Colombia, ni siquiera la conocí en este continente, la conocí en Valencia cuando estaba terminando el doctorado y ella ya había terminado su doctorado en educación y estaba buscando de cierta manera pares académicos, investigadores en didáctica para los procesos de
autoevaluación de su programa de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de otro contexto diferente a nuestro contexto surcolombiano. La profesora Patricia Flores es docente titular de la Universidad de Córdoba, hacia la zona norte de nuestro país, en otras condiciones, mucho más calurosos, de hecho, pero que tienen, digamos, un potencial muy grande. La profesora Patricia está con el programa de la licenciatura, coordina la maestría en didáctica de las ciencias naturales, desde allí que ha tenido un impacto muy fuerte para la región de Córdoba, allí en el norte del país, una colega con la cual hemos tenido el placer de hacer parte de la junta directiva de la Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencia y Tecnología de UCID, una colega con quien hemos compartido otros escenarios académicos, por ejemplo, en representación de Colombia el año pasado en Río de Janeiro, en un evento también allí con profesores brasileros, una colega con la que hemos, ya tenemos casi que listo nuestro primer libro de didáctica de las ciencias latinoamericanas, y ella trabaja mucho el tema de profesión, de inserción profesional, de desarrollo profesional, y seguramente que va a ser un elemento muy importante mañana para esa intervención muy importante. Sí, casualmente en su tema ella habla algo así como 5 temas que son esenciales para la formación de profesores, y entonces allí pues muy seguramente estamos todos conectados. Entonces quiero pues ya para finalizar la tarde invitarlos a conectarse mañana con esa conferencia. Será prácticamente la única que tendremos en la hora de la mañana, ya cuando la profesora termine. Entonces voy a hacer un balance de lo que fue esta primera parte, digamos, del workshop, de los talleres previos. En las horas de la noche, a las 6 de la tarde, vamos a tener nuestro TED Educación, nuestra charla TED. Y luego el día jueves y viernes, como les decía, entonces los talleres plenarios, el jueves de 8 a 10, el viernes desde las 10 de la mañana a las 12 presentamos el balance, de 2 a 4 los talleres, y luego entonces hacemos la actividad de cierre. Les agradezco inmensamente el interés que todos han tenido en este taller. También hemos visto cómo fluyen las cosas, entonces me parece muy interesante, y agradezco por todas las personas que pues hacen eso posible, entre los cuales pues están obviamente ustedes que están aquí participando en la sala y a través de las redes, y pues nuestros ponentes que aquí están pues detrás de todo esto. Entonces, feliz tarde para todos. Gracias, Martica. Hasta luego, feliz noche para todos y para todas. Un abrazo. Igual si quieren participar para la foto, pues pueden hacerlo. Sí, claro. ¿Encendemos las cámaras? Sí, entonces pueden encender la cámara para las fotos y ya. ¿Profe Elías y Jonathan salieron corriendo o qué? Sí, entonces solo 3 cámaras. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, digo yo. Sí, entonces vamos a tomarla así con estas cámaras que están por aquí. José, Carla, ¿cómo estás? Ya, bueno, vamos a tomarla así. Muchísimas gracias. Ya, listo, estuvo la foto. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Los estudiantes del curso de investigación en educación matemática que están por acá. Hay varios, si hay unos 3, 4 o no. Por ahí veo a Carla, Jessica. ¿Quién más hay por allí del curso de investigación? Creo que no hay ninguno más. Bueno, a los estudiantes que están acá del curso de investigación y los 2 o 3 que quedan aquí, hay 1 o 2 que pues son del programa pero no son del curso. Entonces, solamente quería decirles que me parece muy importante, por eso les dije que al terminar esta charla se quedaran. Me parece muy importante que se vinculen, ¿cierto? Y en particular a los 2 talleres, o sea, que podamos hacer el ejercicio en el marco del curso de investigación, que puedan ustedes también como hacer de presente los ejemplos
y aprender a usar las herramientas. Entonces, igual, pues, como lo decíamos, a tener la disponibilidad del software, pero pues debe también, como todas las cosas, mediar un proceso, pues, también de instrucción, de aprender a utilizar. Ya les decía al profe Elías que vamos a estar pendientes de enviar, ¿cierto?, para un demo, ¿cierto, profe Elías? Un link para que ellos puedan, digamos, como actuar con el demo y poder empezar a trabajar. Entonces, bueno, ahora sí va a tomar la foto y nos vamos. ¿Listo? Profe Jonathan salió corriendo, entonces no quedó en la foto. Entonces, aquí están. Vamos a tomar la foto. Listo. Bueno, ya eso era todo, entonces nos vemos, seguimos pues en charla y muchísimas gracias por todo, por participar. Muchísimas gracias a usted, profesora Marta. Bueno, pues vale, mi querido, muchísimas